Sorry, guys. Hello. Let's check the attendance for now before we start, okay? Give me just a second. I will go here and open the document to register the attendance. Ok, chicos, entonces antes de iniciar la sesión de hoy, pues el tema que tenemos para este segundo bloque, les daré otros últimos 10 minutos para que puedan seguir trabajando en su proyecto, para que ya terminen de arreglar todo y si tienen alguna otra pregunta, lo puedan hacer. Entonces, la indicación que les envié por el chat, por favor, una persona de cada grupo me escribe los 2 nombres para poder crear las salas y pequeñas, ¿ok? Vamos a tomar la asistencia mientras tanto, mientras alguno de los dos hace esto. Entonces, ustedes ya tienen sus contactos, se pueden coordinar, los pueden empezar a enviar. Ok, vamos a chequear la asistencia hoy. Okay. Listo. Andrés Felipe Jaimes. Andrés Felipe Jaimes. Siguiente, Juan Sebastián Marín. Present. Ok. Jennifer Martínez. Present. Clara Martínez. Present. Jorge Moreno. Present. Ok. Diego Olarte. Present, teacher. Ok, good. Dana Ortiz, Dana Valentina Ortiz. Present, Miss. Ok, thank you. Manuela Ortiz. Present, teacher. Ok, thank you. Joan Pavón. Present, teacher. Ok. Beatriz Pedraza. Present. Ok. Juliet Rangel. Present. Ok, thank you. Xiomara Rincón. Present. Ok, good. Jessica Ríos, Jessica Paola Ríos. Present. Ok, good. Catherine Rodríguez. Present. Ok. Marlon Sánchez. Present, teacher. Thank you. Mendy Santa. Present, teacher. Thank you. Karen Torres. Present. Ok, thank you. María Alejandra Vega. Present. Thank you. Vanessa Zambrano. Present. Ok. Natalia Navarro. Present. Ok. Sergio Navarro. No. And William Powell. Okay. Okay, good. I already have some groups here. Vamos a entonces a crear estas salas.
Profe, yo no tengo grupo, ¿me podría hacer en uno de 3? ¿No tienes grupo para el proyecto? Este es el grupo para el proyecto, el avance del proyecto. ¿Con quién estás? Ah, ok, del mismo con la pregunta pasada. Ujú, Ah, ok, pensé que ujú. era uno nuevo. No, vamos a hacer un pequeño, pues una extensión de ese tiempo para que ustedes tengan estos 10, 15 minutos extra. Si quieren seguir trabajando en esto, algo por corregir, voy a ingresar a las salas también, pues si quieren algo de retroalimentación en lo que lleven del proyecto, ¿ok? Pues para ya finalizar con esto hoy. Ok, entonces el primero que tengo acá es Karen y María, ¿sí? Karen y María. ¿Alguien más? Estamos Sebastián y Kiara. Y Kiara. Stephanie Rangel y Xiomara. Ujú. Juan Sebastián y Mendy. Mendy. Ok. Next. Beatriz. Beatriz, are you working alone? With Marlon Sánchez. Marlon Ah, Sánchez. ok. Ok. Ujú. Jorge y Catherine. Manuela y Diego. Andrés y Valentina. Andrés Felipe está, no, no está. Jennifer y Vanessa están trabajando juntas, ¿cierto? Sí, teacher. Ok, ok. Ok, vamos a ingresar a las salas. Voy a pasar entonces por cada una de ellas. Ok. Profe, ¿puedes habilitarla? Hi, yes. Hello, girls. Hi, teacher. How are you doing? Good? Can you repeat, please? I Uh, can't hear you. how are you doing? Do you need any help? Do you have any questions? For the moment, no. Okay, perfect. And you already finished? Más o menos, porque la anterior profesora nos dijo que debíamos resumirlo más, entonces estamos haciendo Ujú. eso. ¿Cuántas páginas tienen? 9. 12. Uy, no. No. That's very long. Sí, tienen que reducirlo. Recuerden que esto eventualmente será la presentación, pues que ustedes harán, ¿sí? Audiovisual y no debe ser tampoco tan extensa. Entonces, Sí. eso de tomarlo como lo esencial para presentar este deporte, eso yo diría que 3, 4 páginas por mucho, ¿ok? Porque eso igual Ok, después lo van a aprender y ustedes van a hablar sobre eso. Entonces, pues tampoco queremos que sea tan extenso. ¿Cuántas páginas les dijo la profe? Más o menos.
No, o no les dijo un número, Nos dijo simplemente 5. que lo resumieran. Sí, está bien. Se nos dijo que 5 máximo. Ujú, bueno, bien. Listo. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden llamar. ¿Ok? Vale, profe. Ujú. Hello, Kiara, Sebastián. ¿Cómo van? Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Good. ¿Están trabajando en el proyecto? Yes, teacher, eso es ya te vamos a compartir lo que hemos adelantado. Espérame un momento. Está acá en el chat. Esto, ¿qué hora tienes el link por ahí? Ahí ya estás compartiendo. Busca el Sí, documento. pero Ya le pasé el- mira, teacher, esto es lo que Ok. hemos adelantado. Ok, Digamos, sí. en esta Déjame. imagen, pues Ujú. está resumido como la historia del Tego. Ok, Pues deja. acá lo que faltaría es como traducir esto que está acá, Ok. traducirlo a inglés. Ujú. Ok, Esto, perfecto. acá ya está la historia detrás del Tego, las reglas. Eso que está en amarillo, es lo que Ujú. lo copiamos y pegamos tal cual, ¿sí? Ok, Pero entonces, esto, pues, sí es como la información que tenemos ahí, pero ya falta es como resumirlo. ok. Acá tenemos la forma de puntuación, la equipación, pues, de las canchas, las medidas y todo eso. Ujú. Ok, tienen ya toda Y la pues, información. O sea, veo que ya tienen como la ya falta información, como ir pero como tienen que resumiendo y eso. redactarlo. Exactamente. Sí, recuerden que o sea, la presentación, eso, 2, 3 páginas, pues para que no sea tan extenso, igual esto después va a ser pues, la presentación que ustedes van a hacer hablada, ¿no? Entonces es eso, ya que ustedes hagan como suyo el tema en la redacción y no simplemente puntos, pues como se ve, sí, la información directamente de internet, sino que se vea pues su redacción y que ustedes ya manejan el tema. Eso es como el objetivo, ¿ok? Entonces es Yes, eso, hacer, que no sea tan dividido, sino hacer ya más el texto pues por los párrafos, ¿ok? Entonces, pues si todavía no hay okay, mucho por revisar en cuanto a redacción, entonces ya tienen trabajo para este fin de semana. Ok, yes. very good, ok. Teacher, desde la parte de Yes. redacción, la parte de Special Equipment, esa sí ya está como parafraseada Ok, let me con check. nuestras palabras. Okay. Special equipment, okay. Okay. Play area. It is a rectangle. Okay, yo ahí empezaría, ¿no? Here we will present some. Ahí les falta el párrafo como introducción al equipo especial. For this sport, we have certain characteristic elements or special elements that we will discuss now. O sea, que ya no esté dividido en punto número 1, número 2, número 2.1, no, ¿ok? O sea, que sea como lo dirías tú, no simplemente Special Equipment, 1, Play Area, ¿ok? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo lo vamos a Yes, decir? teacher. ¿Ok? En este momento vamos a hablar de el equipo especial del deporte del tejo. En primer lugar, vamos a hablar del área de juego, Play Area. Entonces, todo eso que te estoy diciendo, pero bueno, en inglés, ¿ok? Ya es básicamente pues como vamos a ir haciendo la presentación. ¿Ok? Okay, teacher. Ujú. Any other question? ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, teacher. Ok.
Good. I will go to another meeting, another room. Okay, bye-bye. Hello. No, miss. Hola, profe. Es que le iba a decir para compartir, pero ya está la función Hello. de compartir. Hello. ¿Me escuchan? Sí, sí, la Yeah. escuchamos. Yes, miss. I can hear you. Hello, hello. No los Hello, escucho. miss. Yo a ustedes. I can hear you. I can hear you. 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3. No, no los escucho. Y nosotros sí te escuchamos bien. Y nos escuchamos No, no nosotros. los escucho, chicos. O si ustedes me están hablando, no les estoy escuchando. ¿No nos escucha nada, profe? Creo que no nos oye. No, no escucho nada. No sé si sea. Espérame a ver. No nos escucha la miss. Tiene como problemas en su micrófono. Hola, Sí, hola. tiene que ver los altavoces, porque el micrófono no es Ya, ya, porque ya. nosotros lo Hola, escuchamos. ya les escucho. Miss. No sé Hola. si hola, ¿me escuchan? Sí, miss, sí te Ok, Sí, lo escuchamos. escuchamos. ya les escucho, ya los escucho. Ok. 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 Bueno, documento. Ujú. This is our document. Ok. The history behind it. How many pages do you have? ¿Cuántas páginas tienen? 5. 5 page. 5. Ok. But one is about the biography. Okay. History. So 4. Yes. Very deep in there. Can you go up? Up. Déjame leer la historia. Okay. The roots of hockey are very deep in antiquity. This sounds very of the internet, like you took it from the internet. Okay. Esta frase, las raíces están enterradas en la antigüedad. Doesn't sound like very natural. Okay. So pay attention to that. To those type of sentences, right? Show that accrued in Egypt, Ethiopia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que revisen. Digamos, hay algunas frases que se notan o saltan que, pues, sí, son una reacción un poco más de sí, un texto que se haya tomado de internet y qué sé yo. ¿Ok? Entonces, Ok. traten de hacerlo más suyo en cuanto a Más natural. redacción. Exacto. Parafraseando. Exactamente, ¿ok? Por ejemplo, esa primera frase ya me dijo, no, ese texto no es suyo, no es de ustedes, ¿ok? Entonces, no tanto la extensión del tema, sino que ustedes ya lo lean y lo intenten, eso, parafrasear, tomando la información más importante, ¿ok? Ok, Y así miss. pues también van a reducir un poco la extensión. Recuerden que esto eventualmente será algo que deben recordar. Ustedes para su presentación. Entonces, pues cuando ya lo tengan, si lo van teniendo listo así, mejor. ¿Ok? Ok. Pues ya O sea, tenerlo más Profe, cortito, más páginas, exacto, o ¿verdad? sea, exacto. Puede ser un poco Más más, resumido. más corto. Exacto. Entonces, eso de las raíces son, solo eso quiere decir que es muy antiguo, ¿ok? Entonces, this is a very antique or old sport, ¿ok? Los registros históricos se ahí jugaba presente. entonces. It was first recorded in Egypt 4,000 years ago. ¿Ok? No eso de los reportes históricos muestran la cruda forma en que luego, no. ¿Ok? ¿Dónde empezó? Sí, es muy antiguo, empezó en Egipto, luego en Etiopía y
sí, más al punto, porque ahí es una página pues que tiene un estilo de escritura más, sí, no sé cómo decirlo, como eh, poético, más, sí, es un cierto estilo. Entonces, no estamos buscando tanto esto, sino los datos, los facts. Okay. Ujú. Ok, Thank you. bueno, good, thank you. I will go to another group. Okay. Hello. Hello, girls. How are you doing? Hello, teacher. Yo ya había Teacher, entrado, ¿cierto? ¿Ya había entrado acá? I don't remember. Sí. Sorry. I will go to another group. Okay. Bye bye. Bye. Hello. Hello, Juan and Mandy. How are you Hi, doing? teacher. Good. We are working at boxing. You are working what? Yes, teacher. At boxing. Ah, okay. You are going to talk about boxing? Yes. Okay. Yes, teacher. And do you have any questions? Do you have any questions about the topic or not? ¿Cómo van en términos del documento? uh, teacher, I have a question. At Okay. the document, can we include images? Yes, you can. It is not mandatory, no es obligatorio, pero pueden incluirlos, okay? But you can do it. Okay, teacher. Okay, no more questions? No more question, teacher. Thank you. Okay, good. Okay, ¿Cómo se dice hello. Francia en inglés? France. Creo que es Francia. Yes, hello, France. girls. Hello, teacher. Okay. At the beginning, we are working on a slide, but now we are working In the document, on okay. a Word document. So remember, this is yes, okay, good. our Yeah, that is your document. What is cycling? So you are going to create like 5, 6 paragraphs, right? 5 or Yes. 6 different paragraphs. All right, good. So you are just starting to write your document. Yes. And we start with the first one, and now we are working the second. Okay, good. No problem. I will go to another group to check. Thank you. Okay, teacher, Yes, the question? document only should have the paragraph without images or Okay, you can include images if you want. It is not mandatory or necessary, but if you want to include images, you can do it, okay? okay. Teacher, and we have a question. We don't know if when we talk about place, we use in or on. In France. In a country, in France. In France. Okay. Okay, good. Okay, yes. Okay, Thank perfect. you, teacher. Bye-bye. Hello. How are you doing? Hi, teacher. Good. Okay. Ya se nos va a acabar acá la reunión, entonces nos vemos en la sala. Bueno, Bye bye. Okay, we are waiting for the rest of the students to come back. Just let's give them just a minute.
Okay, very good. So we are all here in the meeting again. I hope that you took advantage of this time to continue working on your projects. Remember, you have to send them to teacher Marilyn on Monday, all right? So she will check that those projects and she will give you the feedback. Okay, so now we are going to start with our topic for today. So this is so the second part of the class today. We will discuss two types of questions that are very difficult for students during the exams, during the English exams. So these are open, close, and sentence transformation questions. So this is the agenda. We are going to watch some videos and do some explanation. What is open, close questions, and we will do some practice. After that, we are going to watch again what is keyword transformation with a video, an explanation, and some practice. Okay? Okay, Andres, hello. Tell me. María dice, las fuentes cuentan como una página del proyecto. No, pero en cuanto al contenido, pues no lo tendremos en cuenta. Sí, lo pueden incluir, pues necesario ya de dónde sacaron su información, pero no les va a afectar pues la extensión, ¿ok? Ok. Sí, Andrés, me dices, ok, te voy a hacer el registro de asistencia. Andrés, tú ingresaste de 6 a 8, Andrés Felipe. ¿Estabas? Ah, ok, no está, ya leí acá las notas. Ok, bueno, entonces como les estaba mencionando, les voy a explicar un poquito en español lo que vamos a hacer hoy. Ya hoy vamos a iniciar temas relacionados con el examen, es decir, tipos de preguntas que vamos a encontrar, podemos encontrar en el examen, especial. ¿Hay un micrófono encendido? Gracias. Particularmente dos tipos de pregunta. Uno es open close questions. ¿Sí, Andrés? Yes, teacher, I am so sorry. Okay, good. Ya tienes la asistencia de estas dos horas. Thank you. Okay, we have open and close Okay, questions. thank you so much. And keyword transformation. Vamos a ver estos dos tipos de preguntas, pues que son usuales en los exámenes estándar. Vamos a aprender de qué se tratan y vamos a hacer algunas actividades de práctica para que ustedes las vayan conociendo, ¿ok? En caso de que nos aparezcan este tipo de preguntas en el examen final. I will turn off my camera for a while because I think my internet is not very good, okay? If you cannot hear me or you listen like it's cutting, you let me know. Si escuchan alguna falla en el internet, por favor, me lo hacen saber. Thank you. Okay, so let's start with open close questions video. We are going to watch a short video as in an introduction to open close questions, and then we will do some examples and some practice. All right, let's open the video. Just a moment, please. Can you watch and listen to the video?
Yes, teacher. Okay, good. Hello, my name's Peter Travis from Flojo, and this is the latest in our series of videos looking at the updated Cambridge English First, or FCE exam, which launches in 2015. Today we're looking at part 2 of the reading and use of English paper, the open-close task. If we turn to the FCE handbook, you can see the open-close consists of a short text with 8 gaps, 9 gaps including the example at the beginning. Each gap equals 1 word, and the candidate has to complete each gap by identifying the missing word. If we look at the example, we can see a gap marked 0, and above the text we can see the correct answer for 0 is marked as, that's AS, as in I worked as a motorbike stunt rider. The main focus in the open-close is grammar, and certain parts of speech are often tested. Let's have a look at some of them. Pronouns will often be gapped. In particular, look out for reflexive pronouns such as ourselves, yourself, etc. and relative pronouns, who, where, when, etc. Ok, entonces ahí nos explica cuáles son el tipo de preguntas open close, es decir, un texto con generalmente 8 espacios en blanco que debemos completar, en el cual no nos dan opciones de respuesta, ¿ok? Sino que evalúan nuestro conocimiento en cuanto a gramática. Entonces, aquí nos van a explicar qué tipo de palabras generalmente encontramos en estos espacios, y la primera de ellas es los pronombres, ¿ok? Which pronouns are missing in these 2 sentences? The answers will appear in a couple of seconds. Okay, so try to think in these examples, which pronouns could be in the gaps. I set the challenge of learning Spanish as I was visiting the country on business. Okay, or the other, I met the man car we bought last week. Entonces, en este espacio vamos a tener pronombres. En el primer caso es un pronombre reflexivo, que es yo mismo, él mismo, tú mismo. Okay, let's watch what is the answer. Okay, the first one is myself. I set myself, yo me autoimpuse ese desafío, the challenge of learning Spanish as I was visiting the country on business. Mientras visitaba el país por negocios. The other one, oh, sorry, the other one was whose. El otro pronombre relativo era whose. I met the man whose car. Conocí al hombre cuyo carro compramos la semana pasada. Okay, whose car we bought last week. Articles and quantifiers like much, more, some, many, etc. will sometimes be required. Which words are missing in these 2 sentences? Otro tipo de palabras que podemos encontrar en estos espacios son artículos o los quantifiers. Oops, sorry. Give me just a moment to check this. Give me a second, please. Okay, sorry. Let's continue. Articles and quantifiers. So we have the 2 examples. In long run, a la larga, it is best to ask an expert. Oh, there were people in class, but not as many as usual.
For the first, the answer is the. In the long run, a la larga, in the long run, it's best to ask an expert. Es mejor preguntarle a un experto. Y la otra era few. There were a few. Había pocas personas en clase. O unas cuantas personas en clase, no tantas, not as many as usual, no tantas como usualmente. Modal verbs like will, would, must, can, etc. and the auxiliary verbs be, do and have are often tested. Which verbs are missing in these sentences? Entonces los modales, que ya vimos algunos como el should, el can y los verbos auxiliares que son el do, el have, ¿ok? Son comunes en este tipo de preguntas. Here, so number one, I would have called if I had known you were at home. Hubiera llamado. Oh, he had never been to the restaurant before. Él nunca había estado en el restaurante antes. And wasn't sure what to order. Conjunctions like although, yet, still or because will sometimes be gapped. Which conjunction is missing here? Conjunctions. Prepositions, especially those in set expressions like on the contrary or in the meantime, will sometimes be gapped. Which preposition is missing here? Here are some tips for this part of the exam. Make sure you read the complete text first before attempting to answer any questions. Having an overview of the content will sometimes help you to identify missing words. Pay attention to the clauses and words around each gap, as these will usually help you identify which part of speech is missing, a verb, a conjunction, or a pronoun, for example. All right, so we finished with the video, and here is the presentation of what is an open-close question, right? So generally, we have here the explanation. It's a fill in the gap, fill in the blank question to evaluate your understanding of grammar and vocabulary. Each question contains a passage with blank spaces that you must fill in with the correct word. Cada pregunta tiene espacios en blanco en el cual debemos completarla con la palabra correcta. The test doesn't give you choices to choose from, and you must figure out the correct answer by grasping the context of the passage. No nos dan opciones de respuesta, entonces debemos descifrar cuál es la respuesta correcta según el texto, el contexto del párrafo. ¿Ok? ¿Cuáles son las palabras, tipos de palabras que comúnmente vamos a usar? Artículos, preposiciones, articles, prepositions, conjunctions, relative pronouns, pronombres relativos, collocations, and determiners. ¿Ok? So here we have some strategies for open-close questions. Unas estrategias para este tipo de preguntas, open-close. Before answering, be sure to read the entire passage because some fill in the blanks will be influenced by statements that happened early on in the passage. Entonces nos recomienda leer todo el texto completo antes de empezar a responder. Check that the subjects agree with the verbs. Muy importante que haya subject-verb agreement. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo les voy a poner un ejemplo en el chat. Si yo digo, she is studying, ahí hay subject-verb agreement. Hay acuerdo entre el sujeto y el verbo. Si yo digo, she are studying, ahí no hay subject-verb agreement. ¿Ok? A eso nos referimos. Que el sujeto y el verbo concuerden según las reglas gramaticales. ¿Ok? Entonces sabemos que con she usamos
is. Ok, she is studying. Entonces, verificar ese acuerdo entre sujeto y verbo. After you added your words, go back and read again. Entonces, una vez respondemos, leerlo nuevamente, pues para verificar las respuestas. Okay? So here we have an example. I have an example text here. I want you to have a couple of minutes to read and try to complete the text with one word. Vamos a leer este párrafo, vamos a tratar de completarlo con una palabra. Entonces, primero desciframos qué palabra necesitamos. ¿Es una conjunción? ¿Es un artículo? ¿El, la, una? Un pronombre, él, ella, o pronombre relativo, cuándo, dónde, etc. Okay, what type of word do we need? So I will read it and I will give you a couple of minutes to think if you can figure out what are the answers in each case. A cup of freshly brewed coffee, any other adventure, can be heightened by awareness of quality. The best coffee choices, the ones that make the palate explode, el paladar, the palate, explode with happiness. Coffee is all about personal taste, the range of coffee flavors on the market to enjoy. Complex flavors and brewing techniques with the coffee seed, with which great care must be in order to cultivate the perfect roasted. Coffee beans are available from 45 different countries, and of the various growing conditions, the beans from each country taste different. Okay, so again, I will give you a couple of minutes and think if you know which word can complete the text in each case. Okay? Give me just a moment. I need to take some screenshots and I will put it back again, all right? Just a moment.
All right, so I will do this first exercise as an example, and then we will start practicing individually. All right, let me show you. So the answers, you can see them on the screen now. A cup of freshly brewed coffee, una taza de café recién hecho. Ahí sería como cualquier otra aventura. Nos faltaba la palabra like, el adverbio like, como cualquier otra aventura. Can be heightened by an awareness of quality. The best coffee choices, the ones that make the palate. Acá nos faltaba el verbo. Son, ¿ok? Las mejores elecciones son aquellas que hacen el paladar explote de felicidad, explode with happiness. Coffee is all about personal taste and es sobre gusto personal y rango de sabores complejos, and range of coffee flavors on the market to enjoy. Complex flavors and brewing techniques begin, nos faltaba el verbo, que estos sabores complejos y las técnicas de filtrado de brewing comienzan, begin with the coffee seed, con la semilla del café. With which great care must be taken, eso es una voz pasiva, se debe tomar con mucho cuidado. With great care must be taken, debe ser tomado con mucho cuidado. Be taken. In order to cultivate the perfect roasted bean, para cultivar el perfecto grano, roasted bean como rostizado, tostado. Cultivate the perfect roasted bean. Coffee beans are available from 40 different countries and because of, aquí el of nos da la indicación, porque, because of the various growing, por las condiciones de crecimiento tan variables, because of the growing various conditions, the beans from each country taste different. ¿Ok? Entonces vemos el tipo de palabras que podemos encontrar en estos espacios. Adverbios, verbos, conjunción y, ¿ok? Sustantivo, grano, bean. So this is a little difficult. These types of questions are difficult because we don't have any choices, ¿ok? En este tipo de preguntas no tenemos unas opciones de las cuales elegir. Entonces sí o sí debemos practicar, ir mejorando nuestra gramática para identificar qué me hace falta en cada oración para completarla, ¿ok? Que esté de manera correcta. Okay, so we are going to practice now. I will give you some links and we are going to start practicing to see how you do with this. It doesn't matter if you get the answers incorrect. It's just to get familiar with these types of questions. No importa si nos queda mal, ¿cierto? Si nunca hemos hecho este tipo de preguntas en un examen, de pronto no las conocemos. Esa es la idea hoy, es familiarizarnos con este tipo de preguntas, pues para que no nos agarren de sorpresa cuando las veamos en el examen y no sabemos ni qué tenemos que hacer, ¿cierto? So in this link, we are going to find an example. Please open the example. It is called New York. The instruction says, fill in all the gaps. Then press check to check your answers. Use the hint button to get a free letter. So if you don't know, you can use the hint button. Si no sabemos, él nos va a ayudar con una pista, ¿ok? Pero la idea es tratar de completar el texto con una palabra que sea la que hace falta. Como ya vimos, puede ser artículo, un pronombre, un adverbio, un verbo, ¿ok? Any word, puede ser cualquier palabra. So let's try to do it and let's see how good or bad or so-so we do in the activity, okay? When you finish, let me know and we will check the answers together.
Ok, rápidamente voy a revisar quiénes se han retirado de la sala. Me pueden responder. Andrés Felipe Jaimes. No está. Juan Sebastián Marín. Juan Sebastián. No está tampoco. Jennifer Martínez. Present. Ok, thank you. Clara Martínez. Present, teacher. Thank you. Jorge Moreno. Present, teacher. Okay. Diego Olarte. Present, teacher. Thank you. Dana Ortiz. Dana Valentina. Okay. Manuela Ortiz. Present, teacher. Thank you. Joan Pavón. Joan Sebastián Pavón. ¿Dónde está? Beatriz Pedraza. Present. Mhm. Thank you. Juliet Rangel. Present. Thank you. Xiomara Rincón. Present. Thank you. Jessica Ríos. Present. Thank you. Catherine Rodríguez. Present. Marlon Sánchez. Present. Thank you. Mendia Santa. Present, teacher. Thank you. Karen Torres. Present. Thank you. María Alejandra Vega. Present. Thank you. Vanessa Zambrano. Vanessa. No está. Natalia Navarro. Present. Very good. Thank you. Okay. Yes, we have 4 students that disconnected from the class. Okay, remember to please let me know when you finish the exercise so we can check it together.
Okay, I have one student that already finished, Jorge. Let's wait just a couple of minutes for the rest of you so we can check together and see how we did, if it's easy or difficult, these type of activities. All right, let's start reading and see if we can check the answers together, okay? So in the first sentence, New York City is of the largest cities in world. So what did you put as answers? 1. New York City is 1, okay? One of, good. The largest cities in world. The The world. war. In the world, good. Okay. In the world. It is also one of the most densely populated, with an estimate 8 million inhabitants. Manhattan is the popular Most. Most. This is correct. One of the most popular part of New York with tourists and has many interesting sites. There is also a large number of businesses in this area of the city. Of. Good. Business. A large number of businesses in the area of the city, including the head offices of some of the world's leading companies. New York's subway system provides transport for more a third of the city workforce. Done. Done. This is correct. For more than a third of the city. New York is also regarded center, very good, as the center of entertainment. Como, regarded as, reconocida como, as the center of entertainment. Broadway, Teacher, yes. I have a question. Okay. When we use as and when we use like. In this case, it's because of the word regarded, okay? To be regarded is, this is a collocation, es una frase que ya está establecida, ¿ok? En este caso no podías decir to be regarded like, ¿ok? Eso es una expresión que ya está, eso se dice, es una collocation, como cuando decimos have dinner, tú no puedes decir take dinner, ¿ok? Aunque te parezca que tiene sentido, no podemos decir take dinner, sino que decimos have dinner, ¿no? Tomar la cena. Entonces, eso es lo mismo, una collocation, to be regarded as, en este caso. Entonces, esto lo vamos aprendiendo pues con la práctica, con la lectura,
¿cierto? Vamos aprendiendo este tipo de frases que ya sabemos, vienen de esta palabra con esta y nunca las podemos poner de otra manera. Regarded as the center of entertainment. Broadway is the scene of many box office hits. Carnegie Hall is one of the most famous concert halls in the world, and the city is also home of several opera and ballet companies. With choice of food, entertainment, and social life than other city. Entonces, aquí va relacionado hasta, por eso nos recomienda siempre leerlo todo, porque la oración va hasta la coma. Entonces, con elección de comida, entretenimiento y vida social, ¿qué otra ciudad? ¿Cómo les parece que iría? With More. More, good. Con más opciones than Any. Any, good. Cualquier otra ciudad, good. Than any other city. It is, this one is difficult. Is wonder. This is also an expression. It's no wonder, no es de extrañar, okay? Also an expression. It is no wonder that people flock to New York City. Do you know what is flock? Volar. Flock. Yes. Volar o ir en manada a un lugar. Afluir, flock. Congregarse. Okay, this is the meaning. To flock to New York City to experience life in the Big Apple. All right, very good. You see, so what do you think? Is it difficult? Is it easy, these types of questions? Okay. More or less. So, yes. We have, this one is like elementary level, it's easier. We have others that are more advanced, more difficult, but because now we are just starting to get familiar with these types of questions, so we start with the easy ones, right? Okay, so this is an example for open close. We are going to check the other type of question that we have for today, and if we have any more time, we will do the other exercises, okay? I will send you the links now. These are all the links to continue practicing open close. You can find them in the presentation. Did you receive my message with the link for the folder with the presentations? Yes, Miss. Yes? Okay, so remember, I have 2 classes. So in all the presentations, you can find like this, like part 2. So that is for you is part 2, okay? En todas las presentaciones encuentran lo que hago en la clase anterior y en el segundo bloque. Entonces, siempre busquen la parte 2, ¿ok? Ahí están las actividades que hemos hecho para que no se confundan. ¿Listo? All right. So, let's now check the final type of question that we have is called keyword transformation. This one is a little more difficult, but let's pay attention and we will do some exercises to practice today. Let me open the video for keyword transformation. Give me just a second here. Can you see the video and can you listen? Yes. Okay, good. Hello and welcome to the latest in our series of videos looking at the updated Cambridge English Advanced or CAE exam, which launches in 2015.
My name's Peter Travis from Flojo, and in this video we're looking at part 4 of the Reading and Use of English paper, the keyword transformation. Here's an example keyword transformation task from the CA handbook, which you can download from the Cambridge English website. The task contains 6 questions. Each question consists of a lead-in sentence and a second gapped sentence. The gapped sentence must be completed using between 3 and 6 words. The word in capitals must be used, and the form of the word cannot change. The example here contains the keyword on. As we can see, the answer contains this word in the phrase, insisted on speaking. Part 4 tests your ability to paraphrase through your knowledge of grammar and vocabulary. A wide range of language could be tested here, however some patterns appear quite often. Let's look at a few of them. Comparative and superlative structures are often tested in this task. Try this example. The answer will appear in a few seconds. Part of the required change will sometimes be a phrasal verb. Try this example. Okay, so this question, the keyword transformation, it is, you have a sentence, right? He bought her a necklace because he had forgotten her birthday. Él le compró un collar porque había olvidado su cumpleaños. You have a word, this is the keyword, tenemos una palabra clave con la cual debemos parafrasear esta oración manteniendo el significado y usando esta palabra clave que nos da. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál sería la respuesta en este caso, in this case. Ok, entonces acá el significado se mantiene, pero la oración cambia. Era originalmente, he bought her a necklace because he had forgotten her birthday. Él le compró un collar porque se había olvidado de su cumpleaños. Acá dice, he bought her a necklace to make up. Entonces acá tuvimos que usar este make en un phrasal verb. Make up significa como reponer algo, ¿ok? To make up for something, reponer por algo que hice mal. Entonces él le compró un collar como para reponer o reivindicarse por por olvidar su cumpleaños. To make up for forgetting her birthday. So these type of questions can be very difficult, very tricky, right? So we are going to check more examples and then let's try to do some practice individually. The given keyword will often be part of a set expression. Try this one, for example. Okay, you see the transformation of this one. I was just about to catch a taxi when a bus came along. Debemos usar la palabra point. Entonces la respuesta quedaría, I was on the point of catching a taxi when a bus came along. Informal to formal changes will often be required, such as transforming we had to think about into we were obliged to take into consideration. Try this example. Okay, let's read this example. You should never leave your children unsupervised when they are cooking. We have the word they use under, your children unsupervised when they are cooking. So under no circumstances, bajo ninguna circunstancia, debes dejar a tus hijos sin supervisión cuando estás cocinando, cuando ellos están cocinando.
Look out for 2 necessary changes in each sentence. At CAE level, you will often be required to make more than one change in the transformed sentence, such as using a set expression as well as a change from active to passive. Be sure to follow the instructions. Use the keyword given, don't change the form of this word, and use between 3 and 6 words, no more. Remember that contractions count as 2 words. We've noted several patterns that tend to appear. Pay attention to any new ones you come across during your preparation. This will help you to identify what's required in each question in the exam. Try to learn these new patterns by personalising the 2 sentences. Rewrite each one using the same structures so they describe something about you, your experience or feelings. Personalising in this way will help you to remember the structures. Okay, good. So this is the video introduction to these types of questions, that is keyword transformation. So let's talk about it, and then we will do some practice. Let me continue here. All right. So in each question we have a keyword in bold. Tendremos una palabra en negrilla o en mayúscula. You must use this keyword to complete the gap in a second sentence. So the meaning is as close as possible to the first sentence. Siempre debemos tener en cuenta usar la palabra que nos dan, la palabra clave, y tratar de mantener el significado tan cercano como posible a la oración original. You must use the keyword in your answer. You can't change the keyword. For example, if the word is written, you cannot use the word wrote in your answer. Okay? Debemos usar la palabra tal cual nos la da. And use between 2 and 5 words. And contractions count as 2 words. Esto ya es más en específico al examen. Debemos usar entre 2 y 5 palabras, y las contracciones como don't, can't cuentan como 2 palabras. Por ejemplo, won't sería will not. ¿Okay? Entonces siempre en este tipo de actividad nos recomiendan escribir las 2 palabras por separado. Siempre usamos entre 2 y 5 palabras. Okay? 2 and 5 words. So we have here some tips how to answer these questions. The meaning must be exactly the same. Debemos siempre mantener el significado en la oración. Look at the keyword. What type of word is it? It is an infinitive, a preposition, or part of a phrasal verb. Think about the other words that need to change in the new word order. Entonces debemos pensar en qué otras palabras debemos cambiar en esa oración, no solo la que nos dan como clave, sino debemos de pronto cambiar un adjetivo que se convierta en sustantivo y demás. Entonces, esto requiere bastante práctica y conocimiento gramatical. Entonces, por eso les digo, esto es para que conozcan este tipo de preguntas en caso de que les aparezca en algún examen más adelante. De pronto no en este que vamos a tener en el primer ciclo, pero más adelante vamos a encontrar este tipo de preguntas de keyword que son requieren de bastante práctica, y es bueno que ya las conozcamos y empecemos a aprender de ellas. Ok. Well, the contracted word counts as 2 words. So let's do one exercise. We will start with one. I will show you, and then you can practice individually. So this is the first practice for keyword transformation. You have the link on the chat. So you have to complete the second sentence so that it is a similar meaning to the first. Do not change the given word, and you must use between 2 and 5 words for your answer. Let's do some as an example, and then you complete the others. The first one is, I cannot type very well. No puedo escribir muy bien, y debo usar la palabra at.
Entonces, ¿cómo la usaría? I am not good at, es una frase fija, no soy bueno para, I'm not good at typing, ¿ok? I'm not good at typing. ¿Cómo cambiamos aquí las palabras? Type, ¿ves? Ven que nos cambió la forma, typing. Y el good, very well, muy bien. Acá se transforma a no soy muy bueno para escribir. I'm not good at typing. Number 2, she says she might join the debating society. Ella dice que tal vez se una a la sociedad de debate. Y debemos usar la palabra interested. She says she is interested. Interested in. Tenemos que completarla entre 2 y 5. ¿Qué nos falta decir acá? Entonces ya aquí nos dan The Debating Society. Ya está, Debating Society. Ella dice, she says, ya está, she says. She may join, nos falta incluir esta parte. She may join. Entonces, ¿cómo la pondríamos? El may es como estar interesado. She's interested in joining. ¿Ok? Acá nos cambia la forma del verbo también. Está interesada en unirse a la sociedad de debate. Interested in joining the debating society. So I want you to try to complete the others, number 3, 4, 5, until number 10. Let's see how you do, okay? If you have any idea on how to complete the sentences, all right? Don't worry if it is incorrect. We will check the answers together, and this is just to practice and learn these types of questions, okay? So please start with number 3 until number 10, and we will check the answers together when you finish.
Okay, if you have any questions about vocabulary, let me know. Teachers, what is instead? Instead, In the number 8. sería como en lugar de, instead. En lugar de. Instead. Instead es en cambio o en vez, en lugar de. ¿Ok? Y siempre lo usamos como expresión instead of. ¿Ok? Instead of. En vez de. Instead of. Thank you. Okay, how are you doing? Almost finished? Or is very difficult? So let's have just 2 more minutes and then we will check the answers together. All right. Could you finish or give me some examples? Did you have any answers or no? Very difficult. Tell me.
How did you do in the activity? Means, I think, afraid that meeting. Yes, it is very difficult. So let me show you the answers and I will explain to you some of them. Do not worry. This is not like the exam. We won't have this in the exam, but it's a type of question that we can find in exams, okay? So this needs a lot of practice. Este tipo de preguntas necesitan mucha práctica. Entonces vamos a ver las respuestas, se las voy a mostrar y vamos a hablar un poquito de ellas, okay? So number 3 is, I think I might make mistakes. Y debemos usar la palabra afraid. The sentence was, I'm afraid of, entonces tengo miedo. I'm afraid of, esta es como una expresión que también debemos aprender. I'm afraid of what? Entonces, el verbo que venga después de esto debe llevar el ing. I'm afraid of making mistakes. Tengo miedo de cometer errores. Okay. Number 4, he left me, but he did not say goodbye. Entonces, él se fue sin decir, pero no dijo adiós. Entonces, el without es sin. He left without, entonces, ¿sin qué? Sin decir adiós. Without saying goodbye. Okay. He left without saying goodbye. Number 5, my mom doesn't want to work in an office anymore. And the word was tired. What is tired? Cansado. So we have to say, my mom is tired of working. Es este mismo patrón, ¿no? El afraid of o el tired of, el verbo que venga después debe ser ing. I'm tired of working in an office. Ella está cansada de trabajar en una oficina. Number 6, switch off the lights. Then you can leave. Apaga las luces, después te puedes ir. Debíamos usar la palabra before. Entonces, before es antes. Switch off the lights. ¿Qué? Antes de salir. Before you leave. Antes de que salgas. ¿Ok? Before you leave. Entonces, el significado es igual, pero vemos que vamos cambiando la oración y debemos hacer uso de la palabra que nos dan. 7, he is one of the people who runs the youth club. Él es una de las personas que maneja, who runs, el grupo juvenil, the youth club. Y debíamos usar la palabra involved. Entonces, la oración era, he is involved, él está involucrado en, involved in, running, involucrado en el manejo, in running the youth club. Entonces, aquí usamos el verbo run en otra estructura. Como ven, tenemos varios ejemplos de esto. Not good at, el otro verbo en ing. Interested in, el verbo con ing. Afraid of, making. Without saying, tired of, working. Involved in, running. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una estructura pues compuesta de dos partes, ¿cierto? Como el afraid of o el in, involved in, lo que venga después o el of, siempre estará el verbo en ing, ¿ok? Eso se llama el gerundio, of waiting for others. El número 8, she went on her own and did not wait for the others. Ella se fue sola y no esperó a los demás. Y teníamos la palabra instead, en lugar de o en vez de. She went on her own, se fue sola, en lugar de, instead of waiting, en lugar de esperar a los demás. Instead of waiting for the others. Okay. Number 9, he does not always remember people's names. Él no siempre recuerda los nombres de las personas. Y debíamos usar la palabra bad. Él es malo, ¿para qué? He's bad at remembering people's names.
Él es malo recordando el nombre de las personas. Bad at remembering people's names. And number 10, you can only improve if you work harder. Y debíamos usar la palabra by. You can only improve by, solo puedes mejorar ¿cómo? Haciendo esto, by working harder, trabajando más duro, okay? By working harder. So this is a very difficult topic, I would say, but don't worry, okay? This would not be on the exam. This is just some examples and this type of questions that we need to know, all right? I will send you some other links to continue the practice. Give me just a moment to open the link. Let's see if we can open the link here. I will send you another link if you want to keep on practicing. And also you can find them on the presentation, ¿ok? Entonces este tema es de práctica, vamos conociendo las estructuras, ¿ok? Cuáles son las expresiones que van de cierta manera y demás. Entonces no nos preocupemos, no nos van a aparecer estas preguntas tal cual en el examen, ¿ok? Sino son pues tipos de preguntas que debemos conocer y irnos preparando para ellas, all right? Okay, any other question? No, miss. Okay, good. I need more practice. Yes, you can practice during the weekend. So remember, on Monday you must send the final project, the advance. Deben enviar el avance del proyecto a la profesora Marilyn. Ok, esa es la actividad, la tarea que tenemos para el lunes. Deben estar atentos también, no sé si ya la profe les compartió, les compartirá un correo con las indicaciones para el examen final del martes. Entonces deben estar atentos a esto para que lo lean, conozcan cómo se va a trabajar esta dinámica del examen. ¿Ok? Nos vemos el lunes. See you on Monday. Bye bye, everyone. Good night. Bye. Thank you, teacher. Bye. Bye bye. Bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. See you Monday. See you on Monday. Bye bye. Profe, esta diapositiva la sube también al mismo link. Yes. Yes, you will find them there. Okay, no problem. Good night. Good night.